versículo 20. Amén. Amén. Vamos a leer ahí del verso 1 al verso 6, todos juntos. Dice así la palabra de Dios con autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos juntos. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunieron en la congregación como hombres, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, a Jehová misma. Y los jefes de todo el pueblo y de todas las tribus de Israel se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie, que sacaban espada. Y los hombres de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a la misma. Y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Entonces Adonijah, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Amén. Tome su lugar. Está tremendo. En el capítulo 19 vimos toda una tasajeadera de personas, así que no es nada nuevo lo que vemos hoy, de feminicidios y que no sé qué, ya se hacía en aquellos tiempos, así que los que no conozcan la Biblia es otra cosa, ¿verdad? Pero ya se hacía. Entonces la maldad es la misma, siempre ha estado, el diablo siempre ha existido. Entonces ahora vamos a ver, una guerra civil que se levanta en Israel, una guerra civil a causa, dice, de la corrupción de la nación. Una guerra, fíjese bien, a causa de la corrupción de la nación. Y el tema que vamos a ver el día de hoy, que Dios le trae en esta noche, se llama Controla tus emociones. Amén. Yo creo que es necesario que cada uno de nosotros aprendamos a controlar nuestras emociones, que muchas veces nos llevan a problemas. Yo creo que todas las veces nos llevan a problemas grandes y que pues la regamos. Amén. Entonces dice Dios: necesito que aprendas a controlar tus emociones, y dice, y arregles los problemas a mi manera. Amén. Entonces vamos a ver esto. Dice la rebelión de la tribu de Benjamín. ¿Por qué rebelión? Porque fue una nación, dice, que vivió inmoral y protegió a los culpables, a los criminales culpables, dice, y los llevó esto a una guerra civil. Y otra de las cosas es de que dice, la consecuencia del pecado fue trágica a causa del pecado. Dice que la tribu de Benjamín estuvo a punto de desaparecer. Entonces fue tan grande el problema, tan grande que dice que esa tribu estuvo a punto de desaparecer. Entonces nos habla ahí que dice que 40,000 israelitas murieron, dice, y 25,100 de la tribu de Benjamín, dice, solo 600 lograron esconderse en Rimón. De todas estas gentes, solo 600 lograron esconderse. La batalla, mi hermano, duró 3 días. En 3 días, dice, donde Israel perdió 2 primeras, dice, las 2 primeras a causa de no sacrificar holocausto. Ojo ahí. 3 días duró la batalla, 2 de ellas la perdieron a causa de no haber sacrificado holocausto. ¿Qué era holocausto en aquel tiempo? ¿Cuántos saben que tenían que hacer holocausto? Dios les había dejado escrito que tenían que hacer holocausto. ¿Por qué? Porque eso, mi hermano, el holocausto lo que hacía es de que proveía, dice, la expiación de pecados. Se hacía el holocausto y Dios les perdonaba los pecados y ellos se reconciliaban con Dios. Y ahí debe de entender todo el asunto. Porque a causa de haber
ha hecho caso omiso a esto de no hacer este holocausto, toda la gente que perdió esta tribu de Benjamín estuvo a punto de desaparecer por haberse olvidado de cómo hacer las cosas que Dios les había dicho cómo las hicieran. Entonces, dice que el holocausto era la forma que Dios, fue la forma que Dios estableció para acercar al pueblo, para que el pueblo se acercara a Él. Pero ellos se olvidaron de eso. Se olvidaron de eso, así que dice, así es como usted y yo nos acercamos a Dios. ¿Cómo? Por medio del sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos acercamos a Él por medio de ese sacrificio del Cordero que dice que quita todo pecado. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que muchos se están olvidando de ese sacrificio. Muchos se están olvidando de ese sacrificio, como decían ahorita. Celebran otras cosas y no celebran su muerte. Que fue por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo que usted y yo nos reconciliamos con el Padre. Que nuestros pecados fueron limpios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la gente se olvidó de eso y empezó a celebrar otras cosas. Y mire, todo va con sus emociones. Empezamos a hacer caso a nuestras emociones que a lo que la Biblia dice. Empezamos a arreglar asuntos a como nosotros pensamos, que como la Biblia nos dice que se arregle el problema. Entonces dice que el pueblo de Israel tuvo que ofrecer holocausto y humillarse ante Dios, y fue la única manera que esta gente, que esta nación obtuvo la victoria, haciendo lo que desde un principio se les dijo que se hiciera. Tuvieron que ver las consecuencias para poder hacer las cosas bien. Por eso dice un canto que canta nuestra hermana Gal, que me recuerda mucho, dice, ¿a qué esperar? ¿A qué esperar? Dice, a que la noche venga. ¿A qué esperar? A que te sucedan las cosas, pudiéndolas detener antes. ¿Para qué esperar? Verte ahí tirado y todo derrotado, pudiendo hacer las cosas como Dios te las está pidiendo. Qué difícil es, bien. ¿Será tan difícil hacer las cosas como Dios nos las pide? No. Será tan difícil, pero ¿por qué se nos hace difícil, bien? Porque estamos acostumbrados a hacer las cosas y a guiarnos conforme a nuestras emociones. Por eso, hacer las cosas a mi manera y que nadie me diga cómo hacer las cosas. No estamos acostumbrados a estar bajo un gobernante que es nuestro Dios. No estamos acostumbrados a que Dios gobierne nuestra vida. Por eso se nos hace difícil. Pero cuando usted y yo aprendemos a ser gobernados por Cristo, todas las cosas te salen bien y te ayudan a bien. Las empiezas a ver de otra manera. Así que en este capítulo, mi hermano, encontramos muchos errores que nosotros, como cristianos, debemos corregir. Dice, si de verdad queremos ver la victoria en nuestras manos. ¿Por qué, mi hermano? Porque dice aquí que la tribu de Benjamín, los hermanos de Israel, dice, estaban escondiendo a personas pecadoras. Ese era el error que estaba cometiendo esta tribu. Dice, en palabras, dice, por favor, dice, mientras usted defiende a personas que están mal delante de Dios, tarde o temprano nos vamos a ver afectados. En nuestras palabras, cuando solapamos el pecado del otro, cuando yo solapo el pecado del hijo, o que solapo el pecado de alguien de mi familia, dice, tarde o temprano tú te vas a ver afectado. ¿Por qué, mi hermano? Porque estamos siendo cómplices del pecado. Y fue lo que ocasionó esta gran pérdida en la tribu de Benjamín. Así que
Vamos a empezar viendo ahí del verso 1 al verso 13, la indiferencia, dice, para corregir el mal. Leímos ahorita ahí del verso 1 al 6, le voy a leer del 1 al 3, donde dice: Entonces salieron todos los hijos de Israel, y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Beerseba y la tribu de Galaad a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel: Decid cómo fue esta maldad. Y ya sabemos de qué maldad se está refiriendo, porque después sale ahí el levita. Amén. Fíjese que dice ahí como un hombre, y es la única vez que se menciona, dice aquí, unidad en el pueblo de Israel. ¿Por qué, mi hermano? Después dice a Jehová en Mizpa, es decir, ante Dios se presentaron, lo que indica que oraron antes de actuar. Qué importante es orar antes de hacer las cosas. Amén. Antes de actuar precipitadamente debemos de ponernos a orar y pedir la dirección de Dios. Dice: preséntate ante mí, preséntate. Dice: lo que haga debe estar respaldado por su palabra, como hablaban ahorita, ¿verdad? Todo lo que usted y yo digamos, o todo lo que usted y yo evangelicemos allá afuera, tiene que estar respaldado por la palabra de Dios. Porque hay gente que se va a poner, a ver, ¿en dónde? ¿Y por qué? Sí, pero esto era en el antiguo. Y debemos, mi hermano, por eso dice escudriñar las escrituras, escudriñar mi palabra, para que veas dónde está, para que sepas cómo responder a la persona, porque hay gente necia. ¿Ven? Entonces dice, antes de hacer las cosas, ora ante Dios, ora ante mí. ¿Para qué? Para que todo lo que tú digas y a donde tú te dirijas puedas estar respaldado por mí. Amén. Dan, mi hermano, era la ciudad que quedaba, dice, más al norte de Israel, y Beerseba, y dice, la que quedaba más al sur. Y en esa reunión dice que estuvieron presentes 400,000 guerreros. La tribu de Benjamín, mi hermano, escuchó que Israel se estaban juntando. Quizás, mi hermano, Benjamín se molestó porque no lo invitaron. Esa es una especulación. O pensó que antes de reunir a los guerreros debía de hablar con ellos. No se ve, mi hermano, que los líderes pidieran su versión de los hechos en lo que estamos leyendo. Y más adelante vamos a seguir leyendo. Aunque sabemos usted y yo que eran culpables. Amén. Pero no se ve que ellos estén preguntando la versión de los dos lados. Se guiaron por una sola. Amén. Entonces las tribus dice que no atacaron inmediatamente a Benjamín, sino que primero escucharon el caso. Lo que había sucedido ya lo sabían todas las tribus, pero era necesario, dice, escuchar al levita para corroborar lo sucedido. Así que en Proverbios 25:8 dice: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. ¿Qué nos dice Dios? Lo que dice el texto: no entres apresuradamente a un pleito. Estamos tan dados a que si es mi familia, pues yo estoy del lado de mi familia y no escucho la otra versión. Es que es mi hijo y yo le creo a él y no escuchamos la otra versión. Y nos vamos a atacar a la persona, a veces no con golpes, bueno, no con golpes, imagino que nadie de aquí se pelea a golpes, pero sí a palabras, hablando a espaldas de la persona. Y aquí dice: no entres apresuradamente en un pleito, asegúrate que lo que estás diciendo sea verdad. Amén. Que sea verdad lo que la otra persona te está diciendo. Hay una cita ahí que no la anoté, pero usted la conoce, donde dice: ve y habla
Y lleva 2 testigos después si no te hace caso. Para que haya quien esté escuchando la versión. Y si no hace caso, ahora sí, díselo a la iglesia. Pero saber, mi hermano, que todo lo que se esté hablando sea verdad. Del 4 al 7 vemos lo que el levita cuenta. Fíjese bien. Dice: entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar ahí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon contra mí la casa por la noche, con la idea de matarme, y a mi concubina la humillaron, de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí todos, vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Si se fija bien, mi hermano, ahí en el capítulo 19 que veíamos el martes, verso 22, dice: pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. El levita, aquí en el capítulo 20, cuenta a los líderes lo que pasó, mi hermano, y les indican que querían matarlo a él. ¿Sí leyó? Sí. Que querían matarlo a él. El levita no menciona que lo querían violar. No menciona eso, sino dice que lo querían matar. Amén. También cuenta, mi hermano, que lo oprimieron y humillaron a la concubina, es decir, que la violaron hasta matarla. En Jueces 19, 25 al 26 dice: y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban a espada. ¿Sí es eso, verdad? No es, pues sí. 25, 26 dice: mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. ¿Se fijan las dos versiones? Sí. En el 19 él la sacó. En el 20 nada más menciona que la humillaron, o sea que la violaron, pero no dijo toda la verdad. ¿Verdad que sí? Y estos líderes no se dieron el trabajo de ir a investigar cómo había sido el asunto. Así que dice que también cuentan eso. Y el levita no menciona que él mismo entregó a su concubina en manos de estos hombres. Amén. Sí. ¿Se da cuenta la mentira? Sí. La corrupción que está pasando aquí. Sí. Al final el levita, mi hermano, está dispuesto. Ya al final vemos que está dispuesto a escuchar el consejo de los líderes. Ya después de que desmembró a la mujer, ahora sí fue, contó la historia a su manera y fue a pedir el consejo. Del 8 al 11, mi hermano, léamelo por favor. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos en Gabaa. Contra ellos subiremos un sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 cada 10,000, que llevarán víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaa de Benjamín le hagan conforme toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Hasta ahí está bien. Sí. Como un solo hombre. Ahora sí había unidad entre todos. Los líderes decidieron actuar y no dejar el delito impune. Amén. Ellos dicen que no irían contra todo
sino simplemente contra solo los malhechores de aquella ciudad, Gabaa. Estos hombres, mi hermano, hijos de Belial, según lo que Dios había dejado escrito ahí en Deuteronomio capítulo 22, estos hombres debían de morir según la ley. Ahí en Deuteronomio 22, 25 y 26 dice: si un hombre se encuentra en el campo con una joven comprometida para casarse y la viola, solo morirá el hombre que forzó a la joven a acostarse con él. A ella no le harás nada, pues ella no cometió ningún pecado que merezca la muerte. Este caso es como el de quien ataca y mata a su prójimo. Amén. Amén. Pero no lo hicieron así. Y el plan de Dios es quitar el mal, era quitar el mal en medio de ellos de raíz. Amén. Usted lo puede comprobar ahí en Deuteronomio del capítulo 19 en adelante. Todos los demás capítulos le dicen ahí. Así que pasa esto, mi hermano. Síganme leyendo el verso 12 y 13. Las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están acá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Pero los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Fíjese bien, las tribus de Israel exigieron que se les entregaran los culpables para que fueran muertos. Pero ¿qué pasó? Ahí en el verso 13 dice que no quisieron oír. Nos indica la razón por la cual Benjamín se cerró, quizá por la forma en que llegaron, o quizá porque era muy orgulloso para admitir que su pueblo cayó tan bajo. O lo más probable, mi hermano, es que recibieron una versión alterada de los hechos. Amén. Ahora hemos visto mucho esa noticia del actor que mataron. ¿Cuántos han visto todas las versiones que han dado? Todos los días hay una versión nueva. Todos los días hay una versión nueva, pero se están guiando por una sola. ¿Verdad? ¿Para qué? Para defender a los suyos. Hablando de las autoridades. Están tapando videos y conversaciones y audios que han salido a luz y se están basando en lo que sus oficiales han dicho. Haga de cuenta la misma historia aquí, la mismita. Mataron, este hombre fue el que entregó a la mujer, pero él no lo está reconociendo bien, y este hombre, Benjamín, porque es de su pueblo, lo está encubriendo. Un encubrimiento, mi hermano, y una corrupción de lo más bajo. Es lo mismo que se está viviendo, ya ve que no es nada nuevo lo que vivimos hoy en día. Así que, mi hermano, por otro lado dice que Benjamín tampoco escuchó la versión del resto de la tribu y se cerraron. La decisión de este Benjamín, mi hermano, de cerrarse a los hechos, le costó lo que hablamos en un principio, que su tribu casi fuera exterminada por completo. Eso fue lo que le costó, que casi quedara sin existir la tribu de Benjamín, por haberse cerrado y no buscar más versión, sino escuchar nada más la de una sola persona. Lo cierto, mi hermano, es que había aquí un hermano ofendido, y cuando esto sucede se cierra y nadie quiere escuchar, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando al hijo le hacen, cuando hay problemas en los hijos, en un matrimonio, y va el hijo y le dice a los papás? ¿Será que los papás quieren escuchar a la otra persona? No. Se cierran porque es su hijo o es su hija, y nada más creemos esa versión. Y fíjese lo que le estaba costando aquí a esta tribu, que casi iba a desaparecer por haber encubierto personas pecadoras, por haber encubierto el pecado de un hombre. Es grave, mi hermano. Es grave encubrir el pecado. Y creo que Dios no está ciego, porque vamos a llegar a la cita donde dice: de Dios nadie se puede esconder.
Te podrás esconder de los hombres, pero de mí, no. Por eso dice, mía es la venganza, yo pagaré. Sí que nos podremos esconder de todo el mundo, pero dice Dios, yo estoy viendo todo el asunto, cómo está sucediendo. Y yo voy a dar el pago a cada uno según les corresponde. Amén. Siempre, mi hermano, aprendamos a siempre ver las dos partes del problema. Cuando esté en una situación o que haya un problema en familia, aprendamos a ver las dos versiones. Amén. Y no solamente una. Amén. Vemos del 14 al 17 una corrupción que causa división y rebelión. Léanme ahí, por favor, del 14 al 17. Sino que los de Benjamín se juntaron en las ciudades de Rabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban las espadas, de los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Fíjese ahí lo que dice el 16, dice que ellos aventaban, eran zurdos, y aventaban la piedra con la honda. ¿Y qué dice? Dice, y no fallaban, le daban al cabellito. Me recuerda mucho aquí a una persona. Aventaba la botella y le daba donde debía de darle. Entonces, fíjese, no fallaban, eran hombres de guerra. Dice que se juntan donde fue el crimen de Gabaa. Y dice que las tribus pelearían con 400,000 hombres, a diferencia de Benjamín, que eran alrededor de 26,000 hombres. Solo, mi hermano, 700 hombres, dice la Biblia, eran de la ciudad donde se cometió el crimen. Solo 700 eran de esa ciudad, fíjese nomás. Así que probablemente Benjamín confió mucho en sus hombres, que eran capaces de pegarle a un cabello. ¿Verdad que sí? Pero dice la Biblia que casi queda desaparecida esa tribu. Eran demasiados para los que vivían en aquel lugar donde fue el crimen. Pues esos 700 hombres casi terminan con esa tribu. Amén. Léame del 18 al 23. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. Y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo, volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos. Y Jehová les respondió, subid contra ellos. ¿Cómo ven? Por andar ahí de confiar. Dice, ¿quién subirá? Pregunta. Las tribus de Israel, mi hermano, hacen la primer consulta de 3 a Dios. Y el primero que atacaría dice que iba a ser la tribu de Judá. ¿Por qué, mi hermano? Porque ahí en el capítulo 19, verso 1, se nos dice por qué. Dice, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. ¿Por qué iban a subir primero? Porque la mujer que habían matado era de ese lugar, era de esa tribu, de Judá. Por eso subirían ellos primero. Amén. Y la batalla, mi hermano, no resultó como las tribus lo esperaban,
¿Por qué? Porque dice que ese día perdieron 22,000 hombres. Así que no resultó como ellos querían. ¿Qué pasa, mi hermano? Que este fue un golpe muy duro para las tribus que pensaron que Dios les daría la victoria fácilmente. Imagínense, ellos habían subido confiados, pero 22,000 hombres fueron los que perdieron. Amén. Las tribus muy decaídas, mi hermano, dice que consultan a Dios nuevamente y Dios les insta a seguir luchando. ¿Y a quién le recuerda algo? Que a veces usted y yo estamos ya sin fuerza, porque vemos que es mucho los que vienen contra nosotros, vemos que son, como daban ahorita el testimonio, ¿verdad? Nos echamos a muchos en contra, pero dicen, Dios les insistió, ve y lucha otra vez. Amén. ¿Qué nos dice Dios en esta noche, mi hermano? Que si te sientes ya cansado, que ya no puedes. Hace rato yo pensaba y yo le decía a Dios, ya me siento bien cansada mentalmente, ¿verdad? Pero dice Dios, sube y sigue luchando. Amén. Sigue luchando porque ahí vas a tener la victoria. Amén. No te fijes en tus fuerzas. A veces nosotros queremos sentirnos tan fuertes, tan fortalecidos para luchar, pero dice la misma Biblia dice, cuando débil soy, más fuerte soy. Ahí cuando te sientes débil, entonces más fuerte eres. ¿Por qué, mi hermano? Porque ya es el Espíritu Santo peleando a través de usted. Porque ya no está peleando usted con sus fuerzas, sino que es el mismo Dios peleando por usted. Amén. Lean ahí del verso 24 al 28. Vamos a ver, la necesidad de Dios ocasiona deseo de arrepentimiento y de buscarlo. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día deshaciendo, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y se sentaron ahí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba ahí en aquellos días. Y Finees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos. Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os destruiré. ¿Cómo ven? Nuevamente los hijos de Israel dice que pelean contra los de Benjamín. ¿Y cuántos pierden, mi hermano? 18,000. ¿Cómo ven? Aparte de los 22,000. Era mucha gente, mi hermano, era para que ganaran. Pero dice que ahora pierden 18,000. A diferencia del primer día de batalla, dice ahora murieron guerreros que sacaban espadas. Los primeros, acuérdense que sacaban ondas. Estos ya eran con espada y dice que mueren 18,000 hombres. Pero ¿qué pasó, mi hermano? ¿Cuál fue el secreto aquí? ¿Y cuál es la clave que Dios le quiere dar en esta noche? Dice que ahora no solo lloraron. ¿Qué hicieron, mi hermano? Dice que ayunaron y ofrecieron holocaustos para saber si estaban en la voluntad de Dios. Ahí está el secreto. ¿Quieres tener la victoria? No solo te hinques y llora. Levántate, ponte a ayunar. Ponte a cuentas conmigo y pregúntame si estás en mi voluntad. Porque quizás no estás haciendo mi voluntad y por eso tu asunto no se ha arreglado. ¿Cómo ven? Porque a veces decimos, ¿verdad? Es que Señor, ya fue mucho. Ya es mucho lo que me están haciendo, ya es mucho el problema y no veo que hagas algo. Dice Dios, ¿ya ayunaste? ¿Ya te presentaste de mí y preguntaste si estás en mi voluntad? ¿O solo estás ahí hincado llorando? Como Jeremías.
O solo estás ahí lloriqueando. Dice Dios, levántate. Levántate, seca tus lágrimas y ponte en acción, ponte a ayunar. Y yo te voy a dar ahí la respuesta. Si estás bajo mi voluntad o no. Porque a veces Dios lo permite, mi amor. Permite no responder para ver cómo es nuestra reacción. Pero muchas de las veces, como aquí, todo les estaba pasando. ¿Por qué? Porque no habían ayunado. Nada más habían llorado. Entonces dice, ofrecieron holocaustos para saber si estaban haciendo la voluntad de Dios. Ahí está el secreto. Dice que Fines, el sumo sacerdote, fue también el sumo sacerdote bajo Josué. Usted lo puede ver ahí en Josué 22:13, habla de él. Y es la única vez, mi hermano, que se menciona el arca aquí en el libro de los jueces. Es la única vez que se menciona. Así que el tabernáculo dice que estaba en Betel, en lugar de cielo. Y quizás, dice aquí, quizás los sucesos pasaron durante los primeros años de los jueces. Y en esta ocasión, mi hermano, Dios les asegura la victoria. ¿Cuándo? Cuando ayunaron. Cuando ayunaron, dice Dios, vayan, yo los entregaré a ustedes. Cuando dejaron de llorar, cuando dejaron de estar ahí quejándose y llorando por todo lo que estaba pasando y se fueron a accionar, a hacer las cosas, a levantarse y dejar de estar esperando que todo me llegue y todo me caiga del cielo. Cuando decidieron levantarse y hacer algo, dice, Dios los entregó a ellos. ¿Está entendiendo? El Señor estaba dando una lección, mi hermano. Dice, tanto a los rebeldes como a las tribus unidas, que estaban muy confiadas. Estaban confiados por todos los hombres que tenían de guerra. Y les estaba también dando una lección a ellos de que no es por lo que tengas, no es por tus fuerzas, no es por tu dinero, no es por tu posición. Dice, es por el poder de Cristo que se pueden lograr las victorias. Porque a veces, mi hermano, mucha gente se confía en que, sí, yo tengo buen trabajo y nada me va a faltar. Sí, y te llega la enfermedad y te quedas sin trabajo. No, sí, yo estoy joven, tengo todas las fuerzas para salir adelante. ¿Cuántos jóvenes no han muerto hoy en día, como este que acaba de morir? Así que dice, no es, dice Dios, no es por lo que tú eres. Es mi Hijo que está en ti, quien hace todas las cosas. Amén. Entonces dice, el número 3 en la Biblia nos indica manifestación divina. Y Dios estaba a punto de manifestarse en el tercer día de lucha. Porque el número 1 dice que vinieron a la casa de Dios. Y aquí es algo para nosotros. Qué importante es congregar. Amén. Número 1, ellos van a la casa de Dios. Amén. La importancia de congregarnos. Amén. Número 2, lloraron y se sentaron en la presencia de Dios. ¿Qué nos dice esto? Pusieron su problema delante de Dios. Amén. Número 3, ayunaron. Y esto, mi hermano, es lo que nos falta a muchos. Que aunque se me haga difícil, yo sé que, dice, lo que nos falta muchas veces para ver la gloria de Dios moviéndose. Que Dios de muchas maneras nos dice, ayuna. Pero a veces decimos, no, soy yo el que está diciendo. Cuando es el Espíritu Santo quien te está diciendo, ayuna, y ahí vas a encontrar la respuesta. Amén. Número 4, ofrecieron holocaustos, mi hermano. Y esto es los sacrificios. Dice que aunque se me haga difícil, yo sé que he venido esta noche a llevarme mi bendición. Amén. Que hubo obstáculos, que hubo tantas cosas, pero yo sé que yo estoy en este lugar en esta noche porque Dios tiene algo para mí. Eso es ofrecer holocausto, sacrificio.
Que sacrifiqué dejar muchas cosas, que sacrifiqué dejar todos mis quehaceres, todas las cosas del hogar para venir aquí a recibir la bendición de parte de Dios. Amén. Número 5, ofrecieron ofrendas de paz. ¿Qué quiere decir esto? Dice que en mi corazón no haya resentimiento para adorar al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las veces traemos problemas. Y ese problema a mí me impide, en ocasiones, elevar una alabanza a Dios, o que mi alabanza llegue hasta la presencia de Dios, porque estoy piense y piense en el problema que traigo. ¿A cuánto les ha pasado? Amén. Sí nos ha pasado, a mí me ha pasado. Así que, ¿qué hicieron estas gentes, mi hermano? Que van y ofrecen una ofrenda de paz. ¿Qué quiere decir esto? Que quitaron todo el resentimiento, todo lo que estaba pasando en aquella ocasión, para así poder hacer la voluntad de Dios cumplida en sus vidas. Amén. Amén. Léame ahí del 29 al 35. Y puso Israel emboscadas alrededor de Galaad. Subieron entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día. Ordenaron la batalla delante de Galaad como las veces. Y salieron los hijos de Benjamín corriendo del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos con las mujeres por los caminos. Uno de los cuales subió a Israel y llegó a Galaad, y mataron los 30 hombres de Israel. Los hijos de Benjamín decían: vencidos son delante de nosotros como antes. A los hijos de Israel decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y también los emboscados de Israel salieron de su lugar de la pradera de Baal y vinieron contra Baal 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla acababa. Mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. ¿Cómo ven? Tercer día de batalla. ¿Cuántos murieron? 25,100 hombres, dice, en manos de Jehová. Primero fueron 22,000, y luego 18,000, y ahora 25,100 hombres. Los israelitas, mi hermano, comenzaron a emboscar, dice, y ahora solo perdieron 65. Ahora solo perdieron, dice, 30 hombres. Los benjamitas muerden, le puse aquí, muerden el anzuelo y creen que ganarían nuevamente. Amén. Ellos creyeron que otra vez iban a ganar, pero ahora murieron 25,100. O sea, te voy a aumentar la cantidad para que veas que no es por tus fuerzas. Amén. ¿Sigues en tu orgullo? ¿Sigues creyendo que es por ti? Bueno, ahora te voy a quitar más de lo que te había quitado. Amén. ¿Se da cuenta de lo que hace el orgullo, mi hermano? Y que no nos damos cuenta que a través de ese orgullo que a veces dejamos entrar a nuestras vidas nos hace perder tantas cosas por no reconocer que Dios es el único que hace todas las cosas en nuestras vidas. Amén. Amén. Vemos tanta gente, tantos hermanos de nosotros que se han llenado de orgullos. ¿Y qué pasó, mi hermano? ¿Siguen aquí? ¿Están allá? Llorando y haciendo y deshaciendo con la gente, y como ya no bastaron con ellos mismos, quieren destruir a todos los demás. Pues dice Dios, pues te voy a quitar más de lo que perdiste. Síguele. Dice, síguele con tu orgullito y no vas a llegar a perder más. Sí, dice que en esta ocasión Dios mismo fue el que derrota a los benjamitas, eliminando 25,100 hombres guerreros. Pero se da cuenta que la gloria se la estaban dando a Dios. Sí. Diferencia de los de Benjamín, que ellos iban confiados en los hombres que ellos tenían, más estos iban confiados en que estaban haciendo la voluntad de Dios, en que estaban consultando a Dios antes
de actuar y de hacer las cosas. La importancia, mi hermano, de que cuando estamos en un problema, yo le presente mi problema a Dios y sea Él quien haga todas las cosas. Amén. 36 al 48. Y ya vamos a estar. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados. Los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gaba. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa y avanzaron e hirieron a filo de espada toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciese subir una gran humareda de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel como 30 hombres, y ya decían: ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gabaa, hacia donde nace el sol. Cayeron los de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y vieron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todos los ciudades que hallaron. Por no aprender la lección. Dice que la ciudad donde sucedieron los hechos, dice que ocasionó esta batalla civil, dice que cayó a espada. Y nuevamente, mi hermano, los israelitas ponen una trampa. ¿Sí se dio cuenta? Que ponen una trampa. Y Benjamín cree otra vez que iba a ganar la batalla. Los benjamítas, mi hermano, estaban todos rodeados. Israel había tomado su retaguardia, dice, y quemaron la ciudad. Así que, ¿qué dijeron ellos? Ya la tenemos ganada, ¿verdad? Así que al ver el humo, los de Benjamín dice que se dieron cuenta que estaban rodeados. ¿Y qué pasó? Dice que el miedo se apoderó de ellos. Amén. Dice, y ese día murieron 25,000 guerreros de Benjamín. Estaban totalmente derrotados. Dice, solo 600 hombres lograron huir, que fueron los que se fueron ahí a Rimón, de arrimados. Todos los demás, dice, murieron y sus ciudades fueron destruidas. Amén. A la larga, mi hermano, la tribu de Benjamín dice que se recobró de esta matanza. ¿Por qué? Porque si usted no sabía, dice que Saúl provenía de esa tribu. Usted lo puede comprobar en el primer libro de Samuel 9:21. Amén. Así como Esther y el apóstol Pablo. Amén. A Esther lo puede ver ahí en el capítulo 2 del 5 al 7 y del apóstol Pablo en Romanos 11:1. ¿Cómo ven? Así que la tribu, dice, pero la tribu siempre se conoció por ser más pequeñas que las demás, según Salmos 68:27. Amén. Todo este sufrimiento, mi hermano, se pudo haber evitado. ¿Sí o no? Sí. Se pudo haber evitado. Si hubieran hecho qué, mi hermano, dice, si se hubieran entregado a los culpables del crimen, pero no quisieron encubrir al pecador, quisieron encubrir a los asesinos,
Quisieron encubrir a todos aquellos que fueron los culpables de haber matado a aquella mujer. Y por eso casi queda destruida esta tribu. Nada más porque aquellos hombres fueron abusaditos y se fueron a esconder. Si no, hubiera dejado de existir, mi hermano. Amén. Por haber encubierto a los culpables. ¿Entendió? ¿Qué dice nuestro Dios en esta tarde? Reconoce cuando estás mal. Reconócelo. ¿Qué pasa cuando reconozco, mi hermano? Ese orgullo es quitado. Porque ¿por qué no reconozco? Porque el orgullo no me deja. Porque ese orgullo que dejé entrar aquí no me deja reconocer que tengo la culpa. Pero dice Dios en esta tarde, reconoce que estás mal. Reconoce que el culpable eres tú. No te cierres como lo hizo Benjamín. No te cierres, dice, y evita un mal mucho mayor que te puede venir si no reconoces el mal que estás haciendo. Amén. ¿Es difícil reconocerlo, mi hermano? Pues sí es difícil, porque si no fuera difícil, todos fácil reconoceríamos nuestro error. Pero el ser humano está tendido a decir, no, la culpa es de aquel o de aquella. Ella o él es el culpable, porque me hicieron esto y esto. Y no reconozco que muchas de las cosas suceden por mi culpa. Por mi forma de tomar decisiones. Por no consultar a Dios al hacer las cosas. Yo provoco, como decíamos en una de las enseñanzas, que un cerillito encienda todo un bosque. Que el cerillito que viene siendo, a veces, miren, la lengua, que no la detenemos. ¿Y qué pasa, mi hermano? Leíamos en las enseñanzas un pasaje ahí que dice, enciende bosques, porque involucra a tanta gente y hay un quemadero inmenso, mi hermano, que yo creo ni los bomberos lo pueden apagar. Dice, ¿por qué? Porque no reconocemos que estamos mal. Porque no reconozco que aquella persona en mi familia está mal, sino que defiendo a capa y espada y protejo al culpable. Y dice Dios, síguelo protegiendo y te va a pasar lo de esta tribu. No vaya a ser que te desaparezca. Dice Dios, no vaya a ser que te desaparezca. Así que huye como los 600 y ponte a cuentas y reconoce que estás mal. Amén. Así que esta palabra, mi hermano, es de Dios para usted y para mí en esta noche. Amén. Reconozcamos que cometemos errores. Amén. Reconozcamos que a veces hablamos o hacemos las cosas pensándolo, iba a decir sin pensar, pero a veces sí las pensamos. Amén. Maquinamos y decimos, voy a hacerle esto y voy a portarme así, así y así. Así que dice Dios, reconoce que todo lo que has maquinado está mal. Amén. Amén. Así que no importa, mi hermano. Ahora nos cambia Dios, dice, no importa la puntería que tus enemigos tengan, como estos hombres que le daban a un cabello y latinaban. No importa, dice Dios, tú tienes un Dios grande. Amén. Tú tienes un Dios de los ejércitos que pelea tus batallas. Amén. Y con Él, dice, puedes estar seguro. Con nuestro Señor Jesucristo podemos estar seguros, mi hermano, y protegidos y confiados de que la victoria nos la va a dar, siempre y cuando hagamos lo que estos israelitas hicieron. ¿Qué hicieron? Número 1, consultaron a Dios. Número 2, dejaron de llorar y se pusieron a ayunar y ofrecieron holocausto a Él. Amén. Y dice Dios, y yo les entregué a sus enemigos. Amén. Así que dice Dios, ponte bajo mi voluntad y yo te voy a entregar a tus enemigos. Amén. Amén. Dice, y las piedras de tus enemigos no podrán tocarte ni un cabello de la cabeza. Amén. Amén. Póngase de pie, mi hermano. Espero que le haya servido, que haya sido bendición esta palabra a su vida. Y hagamos caso, mi hermano, no hagamos caso omiso a esta palabra, dejemos ese orgullo a un lado y reconozcamos cuando hacemos malas cosas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor Jesús.
Gracias una vez más por tu consejo. Gracias porque una vez más nos dices, controla tus emociones y ponte bajo mi voluntad. Haz las cosas como yo te las pido y vas a tener una victoria segura. Gracias, Padre. Gracias por dejarnos cada historia de la vida real escrita en tu palabra como ejemplo, mi hermano, como ejemplo, Padre, de aquellas personas que hicieron las cosas a su manera y les fue mal, y aquellos que se pusieron bajo tu voluntad y tú les diste la victoria sobre sus enemigos, Señor. Gracias por cada instrucción que nos dejas en tu palabra, Señor, para que nosotros podamos hacerlo igualmente. Padre, te doy gracias por cada persona que se dio el tiempo de escuchar tu palabra, cada persona que se pudo conectar en las redes sociales, Señor. Bendíceles, Señor, y ayúdales. Y que si están pasando por una dificultad, Padre, que nos pongamos a meditar en nuestros caminos, si estamos bajo tu voluntad o estamos bajo la voluntad del hombre, para que así, mi Dios, tú nos puedas dar la respuesta que tanto hemos esperado. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Bendice a cada hermano, mi Dios, que pudo estar en este lugar, y a cada uno que se dio el tiempo de escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante hasta llegar a la meta, que es estar juntamente contigo. Gracias, Jesús, te damos en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. A Él sea toda gloria, toda honra y toda alabanza hoy y siempre. Amén. Te bendiga.